días. Tengan todos a esta audiencia de nuestro programa Hablemos de Radio, patrocinado por la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, Grupo X Caracas. Otro programa más de ya tantos sábados, ya de 2 años, casi 2 años de este programa. Hoy vamos a aprovechar que es el día de Marconi, el nacimiento de Diego Marconi, y vamos a dar una charla que nos va a dar Ramón sobre esta persona, un ícono en lo que es la radio a nivel mundial. Quizás, como muchos dicen, el padre de la radioafición y el padre de las comunicaciones, aunque hay mucha gente antes que estuvo investigando también, y bueno, Marconi fue el que logró hacer las primeras, vamos a llamarlas hazañas de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, quiero recordarles también que estamos presentes en las redes sociales como Lleve5RB, en todas las redes sociales, nos pueden buscar por allá. Entonces, bueno, no retrasemos más aquí a Ramón, que se conoce muy bien la vida de Marconi, la ha estudiado. Pareciera que fue amigo de él, pero no. No es tan viejo, no es tan viejo, pero se la conoce muy bien. Entonces, bueno, sin más que decir, le pasamos el cambio a Ramón para que haga la exposición sobre Marconi. Luego de que él termine, dejamos los micrófonos abiertos para la intervención de todo el público, para sus comentarios, preguntas y todo lo que tenga que ver con este tema de Marconi. Entonces, Ramón, te paso el cambio para que des la charla. Y les digo, están al aire, se pueden copiar en casi todas las bandas, como 4M5 Mike, 4M5M. Estamos transmitiendo para conmemorar el día de Marconi en todas las bandas, fonía, telegrafía y digitales, para que estén pendientes y nos busquen en las diferentes bandas. Ahora sí, Ramón, adelante. Muy bien, muy buenos días. Muy complacido de tener la oportunidad de compartir con ustedes en la mañana de hoy una biografía de un ser muy importante para nosotros los radioaficionados. Siempre he dicho que somos herederos de Marconi, los radioaficionados. Bueno, vamos a comenzar nuestra charla. Se ve en pantalla, ¿correcto? Sí, Ramón. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir realizando esta reunión virtual de Hablemos de Radio del día de hoy, con la charla sobre la vida de Guglielmo Marconi, el mago de la radio. Guillermo Marconi. Guillermo Marconi fue un gran personaje en la historia, sobre todo del siglo pasado, a inicios del siglo pasado. Ve la luz y nace en Bolonia, Italia, el 25 de abril de 1874, con el nombre de Guglielmo Giovanni Maria Marconi, y muere en Roma el 20 de julio de 1937. Todo lo relativo a lo de la radio siempre comienza... Disculpen, que cayó una llamada. Disculpen aquí. Todo comienza con Marconi, toda la historia de la radioafición. Y Marconi, hijo de Giuseppe Marconi, terrateniente de Bolonia, y la irlandesa Annie Jameson. Ellos fueron sus padres, y básicamente tuvo al cuidado de su mamá en los primeros años que fueron a Inglaterra. Nace Marconi en Bolonia, en esta casa natal que todavía existe, en monumento.
con su partida de nacimiento de la época, con su nombre completo. Y pueden apreciar aquí una foto de Marconi, de su madre Annie y su hermano mayor Alfonso. Nuevamente con su familia, con sus padres y siempre en compañía de su hermano también. Bueno, Marconi fue un hombre estudioso. Él no estuvo en una escuela convencional, sino que fue orientado en los primeros años de sus estudios por un profesor de física y comenzó con sus estudios de las ondas electromagnéticas y varios años antes de su nacimiento, pues ya James Maxwell comenzó con sus leyes y sus aplicaciones conjuntamente con Heinrich Hertz cuando este descubre la existencia de las ondas electromagnéticas. Y luego también Oliver Lodge en Inglaterra también hace estudios con referencia a las ondas electromagnéticas y controversialmente se dicen, y lo dicen los rusos, que Alexander Popov fue el verdadero creador e inventor de la radio, ya que Alexander Popov hizo una presentación sobre sus inventos pocos días antes de que Marconi pudiera eh, eh, obtener la patente. Pero evidentemente Marconi antes de la patente ya había hecho unos cuantos experimentos. Su profesor, al cual estuvo muy vinculado, Vicenzo Rosa, era un físico y fue el que le inculcó el estudio hacia la física y la química de la época y su interés por las ondas electromagnéticas. Pero fue el profesor de la Universidad de Bolonia, Augusto Righi, quien verdaderamente lo encauzó en la universidad y le facilitó el laboratorio para hacer sus experimentos también. Es en Villa Grifone, una propiedad de su padre en las afueras de Bolonia, donde realiza desde el ático sus primeras experimentos. Y es de allí donde realiza sus primeros contactos de pasar mensajes por los dispositivos que poseía, inicialmente de varios centímetros, las señales de diferencia entre el transmisor y receptor, y luego lo fue eh, eh, extendiendo a cientos de metros. A evidencia de todos sus estudios que persisten en el tiempo y están guardados por la Fundación Marconi, y todas sus notas, sus libros, desde sobre todo principios de 1892. Y si se dan cuenta, pues era un jovencito para la época y sin embargo muy estudioso. Esta es una vista de Villa Grifone desde el ático donde él hacía sus experimentos. Y al final de aquella colina que ven ahí en el fondo, hizo verdaderamente las comunicaciones a mayor distancia, inclusive tan lejos que el mayordomo de la finca
para poder dar la recepción que se oía, la señal que él generaba desde el ático, pues con el uso de una escopeta, era la señal de que se escuchaba mucho más allá de 200 metros. Y el primer detector magnético que él utilizó, también ideado por Edward Bradley, con un cohesor, y en realidad era un tubo lleno de limaduras metálicas, y con estos equipos rudimentarios, pues él la fue desarrollando sus trabajos. Este fue su primer transmisor inalámbrico en 1896. Fíjense la antena que utilizaba en esa época. Pero en esencia, el transmisor era muy sencillo, básicamente un generador de chispa. Utilizaba evidentemente una antena para poder transmitir la señal al éter, al espacio, y de igual manera una antena receptora. Este receptor de Marconi le incluyó inclusive una antena con la utilización de un cometa, que inclusive lo verán más adelante en otros estudios que realizó. Y desarrolló lo que se conoce la antena Marconi, que es la que conocemos en estos momentos como la antena vertical de un cuarto de onda. Bien. Ok. Esta imagen, toda esta información que él tenía allá en Italia y la desarrolla en Italia, no consiguió en Italia cómo tener y patrocinar a sus trabajos científicos, así pues que con su madre, de mucha influencia, de origen irlandesa, pues viajó con su hermano y su madre a Inglaterra, donde vivió, y allí comenzó a realizar los contactos necesarios. Estamos hablando de 1896, con apenas 21 años. Aquí una carta de recomendación, y desarrolla la primera patente de radio, la número 12039 en el Reino Unido, en 1897. Estos años de finales del siglo XIX fueron de un desarrollo científico importante, y la generación de eventos fueron muy rápidos, y lo verán a continuación. Tanto es así que ese año se asocia con un primo de él y crea una compañía que es la Wireless Telegraph and Signal Company, y luego esto era para desarrollar sus estudios, pero luego cambió al Wireless Telegraph and Signal Company cuando comienza a desarrollarlo de una manera comercial, conjuntamente con un primo. Así pues, los mensajes iniciales se recibían y quedaban impresos en una cinta, y era algo así como el teletipo de la actualidad. Y fíjense ustedes, para el año 1998. Y ya al año 98 comienzan a realizar sus primeras instalaciones locales allá en Inglaterra, y en sus exhibiciones con distintos sitios donde colocaba sus equipos y sus antenas, y podía desarrollar sus experimentos, demostraciones, y cada vez más las distancias eran mayores.
hizo demostraciones en el canal de Bristol en el 97, donde una vez más cada vez se separaba más la distancia entre el transmisor y los receptores, e inclusive para los reyes de Inglaterra, de la casa Osborne, la pudo comunicar um, hogar de los reyes ingleses con su nave del rey, con un radio a bordo para mantenerse en contacto. El desarrollo de esta actividad fue increíble. Ya las distancias se hacían mayores. Se utilizó una regata para hacer estas demostraciones y mantener los contactos con los barcos. E inclusive se comenzó a utilizar en los barcos que trabajaban como faros y en barcos de guerra de Inglaterra, e inclusive la primera utilización de la radio en conflictos bélicos se llevó a cabo en 1898 en la guerra de los Boers en Sudáfrica. Fíjense ustedes, 96, 97, 98 ya en Sudáfrica se llevaba estos equipos, sobre todo los desarrollados y el interés que tenía Inglaterra para poderse comunicar con sus colonias, básicamente con Canadá, con Australia, con Sudáfrica. Pero el gobierno italiano lo invita a La Spezia, donde tienen su mayor base naval, para hacer demostraciones, y es la primera vez que el gobierno de Italia muestra interés en sus equipos. Y luego el gobierno francés lo invita también para que realice sus experimentos. Y aquí se va a iniciar, fíjense, en 1899 se va a iniciar o se realiza el primer contacto de DX, porque atraviesa el Canal de la Mancha para las comunicaciones desde Dover hasta Wilmerux, y este es el primer DX que se realiza al realizar contactos a través del Canal de la Mancha con otro país. Sigue sus experimentos en Londres, y inclusive en los barcos alemán. Para 1900 también incorpora la radio en sus comunicaciones, pero siempre nos llamaba la atención, e inclusive los científicos de la época decían que más allá del horizonte, muy difícilmente pudiera realizar comunicaciones por radio, el horizonte radial, por el hecho de la curvatura de la Tierra. Y basándose en esto queriendo como experimentador que tenía que haber algo que permitiera comunicaciones a larga distancia, pues para 1901 decide hacer su gran prueba, la de hacer una comunicación radial entre Europa y América. Y es así como logra el 12 de diciembre de 1901 una comunicación entre Poldhu, donde montó una estación, y en Saint John, en Newfoundland y Labrador, y realizó el primer contacto. En Poldhu comenzó a colocar un sistema de antenas y también con transmisores de alta potencia, y de esta manera realizó
yéndose a Signal Hill en Saint John en Terranova, a este torre, donde se desplazó en diciembre de 1901. Allí también instaló su equipo de recepción, básicamente. Recordarán ustedes que esa torre, el Signal Hill, hace 2 años, en enero del 2019, nuestro compañero Emerick Henny, de 5 Oscar Bravo Universidad, en nuestro simposio de radioafición, hizo la presentación de este primer contacto que se hizo, que hizo Marconi en 1901, y él nos transmitió desde allí. En esa oportunidad utilizó también cometas para elevar su antena vertical, y pueden verlo ahí a mano izquierda, de bata larga, Marconi y los ayudantes de la zona tratando de elevar la antena a través de un cometa. Así pues, Marconi en Signal Hill el 12 de diciembre de 1901 se realiza la primera transmisión transatlántica de frecuencias de radio. ¿Y qué sucede? Bueno, él básicamente escuchó durante las horas de la noche del día, entre el día 11 y el día 12, en la madrugada, pudo escuchar la transmisión de la letra S en telegrafía que le transmitían desde Poldhu. Luego, más adelante, comienza a desarrollar también en Nueva Escocia y en la costa oriental de Estados Unidos una serie de estaciones para realizar estas comunicaciones transatlánticas. Y este es un ejemplo en Glace Bay con el detector magnético, y una estación que también montó en Cape Cod, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, donde colocaron la estación Marconi. Por supuesto, ya la estación no queda, pero es un sitio histórico donde tuvimos la oportunidad de conocer y visitar conjuntamente con los colegas Whisky Bravo 4 ZNH y su esposa Marta, Carly Marta, excelentes diexistas y del Hall de la Fama. Fuimos a visitar, y el sitio y el monumento, ya unos cuantos años atrás, de pelo negro, pero con la satisfacción de haber haber estado en un sitio histórico. Estas antenas, ese mismo año, por unas tormentas también se cayeron, pero volvió a instalar una serie de sistemas nuevos de antenas en Poldhu para seguir realizando sus comunicados. Es así como la radiotelegrafía viene y la caricatura es de Marconi cortando los cables eléctricos, porque la telegrafía antes era a través de los cables, pero ahora teníamos telegrafía inalámbrica. Estas son las nuevas torres en Poldhu para el año siguiente. Y el desarrollo de la radioafición y los trabajos de Marconi fueron excepcionales. Para 1904 se realiza la primera transmisión comercial de mensajes de radio. E inclusive quienes iniciaron esto fue en 1903, fue Teodoro Roosevelt y el rey Eduardo VII de Inglaterra. Hicieron las primeras comunicaciones bidireccionales, y también desarrolló la antena direccional horizontal, e inclusive existe lo que se llama la ley de Marconi, que es la relación entre la altura de la antena y la distancia máxima de las transmisiones. Y evidentemente
varía directamente con el cuadrado de la altura de la antena transmisora. Y allí su concepto y su ley. Desde el punto de vista personal, conoce a Beatriz O'Brien y con ella tiene varios hijos. El primero fallece el mismo año, en 1906. Ajá. Y luego nacen Degna, Julio y otra jovencita. Creo que ahí están Beatriz Marconi y la familia con los 3 hijos que tuvieron. Y para 1909 le otorgan a Marconi conjuntamente con Carl Brown, le otorgan el Premio Nobel de Física. Carl Brown fue el que desarrolló el tubo rectificador de los rayos catódicos, pero entre los dos recibieron ese premio. Marconi y la tripulación del Lucania, porque comenzaron, por supuesto, vieron la importancia de las comunicaciones radiales para las embarcaciones de la época. Es así como la primera oportunidad en que se transmitió la señal de SOS por un desastre en el mar fue con el Republic en 1909, pero el más famoso de todos es cuando se transmite en el hundimiento del Titanic en 1912 y el radiooperador fue capaz de enviar señales de radio a los barcos cercanos, y es así pues como el Titanic, y ahí pueden ver el Titanic con su sistema de antenas. Y esta es, que pueden observar acá, la única foto que existe de la sala de radio del Titanic. Y esto fue, por supuesto, tomada antes de la salida del Titanic en abril de 1912. Y cuando sucede esa tragedia, pues dieron a conocer la importancia de la radio, de un total de casi 2,000 y tantos pasajeros y tripulantes que habían a bordo, solo se salvaron 700 y tantos. Todo gracias a las comunicaciones llamadas de auxilio que transmitió el Titanic, y los barcos cercanos pudieron salvar a los que pudieron rescatar, porque si no se hubiesen perdido en el mar. Así pues, inclusive el jefe de la línea Star del barco dueño del Titanic dijo: aquellos se han salvado, han sido salvados por un solo hombre, el señor Marconi, gracias a su su invento de la radio. En 1914, el rey, a ver, no, creo que era este, sí, lo nombra Marqués Marconi. A continuación, durante los años fue exaltado con muchos nombramientos y consideraciones, medallas, laureado como ad honor en la Universidad de Bolonia, porque es un científico muy destacado. En 1910 fue la primera oportunidad que se instalaron equipos de radio a bordo de aviones muy rústicos para la época, y fue Robert Lorraine en 1910 que colocó este radio por primera vez a bordo de un avión. Durante la Primera Guerra Mundial, Marconi, por supuesto, con sus conocimientos participa conjuntamente con Italia para la parte de comunicaciones, inicialmente como teniente y luego ascendido a capitán.
Evidentemente las comunicaciones vitales en el área militar pues se utilizó en la Primera Guerra Mundial en estaciones portátiles, pero también comenzaron a colocarse en móviles, tanto en motocicleta como a caballo. Las comunicaciones en esencia son fundamentales. Ya para 1916 comienza a, a realizar distintos tipos de antenas como estas de cuadros. Inclusive el armisticio de la Primera Guerra Mundial fue transmitido el rendimiento del ejército alemán a los aliados de la época por radio. Y en Inglaterra desarrolla su compañía, la Marconi Telegraph Company, en la casa Marconi, donde inclusive tenía una escuela de operadores de telegrafía para la época, de radiotelegrafía, donde tenía transmisores y antenas en la parte superior. En 1918 fue nombrado miembro vitalicio del Senado italiano. No todo el mundo puede obtener ser miembro vitalicio de un cuerpo legislativo. Precisamente Marconi fue también nombrado delegado plenipotenciario italiano en la Conferencia de Paz para el Rendimiento en París en la Primera Guerra Mundial. Fíjense las estaciones móviles de la época con el sistema de antenas. Muy distinto a lo que tenemos nosotros de las móviles en la actualidad. Pero después de la Primera Guerra comienza a desarrollar y experimentar muchas de sus inventos de la radio a bordo del Electra, que era un yate donde pasaba la mayor parte del tiempo. Y ahí hacía sus experimentos con su sala de radio a bordo, e inclusive las radiobalizas las utilizó, e inclusive podía, haciendo unas prácticas de navegación con radiobalizas para que el barco pudiera navegar entre las balizas por frecuencias de radio. Así pues, Marconi a bordo del Electra desarrolló muchos de sus estudios y se hizo muy famoso. Para 1920, en la radio se hizo la primera transmisión musical, el 15 de junio de 1920, y le tocó a Dame Nelly Melba ser la persona indicada para ello. También comenzó porque se desarrollar las estaciones de radio como escuchas de las emisoras de radio a las que conocemos en la actualidad, donde podían tener un receptor en los distintos hogares para recibir información. 1923 comienza la incorporación de Marconi y uno de los primeros miembros del Partido Nacional Fascista de Italia. En 1926 desarrolla el sistema direccional de antenas para largas distancias y logró, quizás por sus influencias, anular el matrimonio, su primer matrimonio, a principios, creo que fue en febrero de 1927, para casarse varios meses después con María Cristina, una doncella italiana, y con ella tuvo una hija que es Electra. Y fíjense que es el mismo nombre de su barco laboratorio. Para 1929
fue nombrado marqués por el rey Victorio Manuel III de Italia. Y fíjense un escrito de él que decía: en la radio tenemos una herramienta para unir la gente de este mundo, permitir que sus voces sean escuchadas y se manifiesten sus necesidades y aspiraciones. El significado de este moderno medio de comunicación es ampliamente conocido. Esto lo dijo en un foro del Chicago Tribune en 1930. Por cierto, en el mismo Chicago, en una oportunidad hubo una feria científica y quiero hacer relación a esa anécdota. Eh, había, en esa exposición, había un radioaficionado norteamericano que colocó una estación de radio como una exhibición. Y por supuesto, Marconi se le acerca y el radioaficionado modestamente le dice: bueno, yo soy simplemente un radioaficionado. Y Marconi le contestó: yo también soy radioaficionado. Pues bien, para 1931, Marconi, aquí al lado de Pío XI, hace la instalación de la Radio Vaticana. Ya teníamos ahí a la izquierda también al futuro Papa Pío XII, que lo sucedió. Y allí comienza a desarrollar básicamente para el Vaticano el sistema de microondas en 1931. E inclusive estando allí, él notó que cuando estaba haciendo las instalaciones de microondas, él notó que a veces había una interrupción en la señal y, y se repitió en varias oportunidades. Pero como investigador y curioso, se dio cuenta que cuando alguien pasaba por enfrente de esas señales, es que aparecían esas interrupciones. Señores, esto le dio pie a Marconi para comenzar a desarrollar el radar que ahora con nosotros conocemos, con esa, entre comillas, accidente durante esas instalaciones. Estos eran los primeros equipos de microondas para el año 33 y finalmente pues salió al aire la Radio Vaticana. Hizo las primeras demostraciones del radar en el año 35. Fíjense ustedes que básicamente quienes comenzaron a desarrollar el radar en sí, desde el punto de vista militar, fueron los ingleses. Tanto es así que inclusive recordarán ustedes las historias estamos hablando el 7 de diciembre de 1941, en las islas de Hawái, habían colocado unos radares y eran los primeros que se estaban utilizando, y los operadores de este radar inclusive dieron unas imágenes en el radar, y muchas imágenes en el radar aparecieron esa mañana del 7 de diciembre de 1941 cuando bombardearon Hawái, y no pudieron porque no supieron interpretar bien lo que vieron en el radar esa mañana y no transmitieron la información con antelación hacia las bases. Esa es una anécdota aparte. Así pues, también para los años del 36 se hace en el Alexandra Palace las instalaciones de la BBC, pero finalmente, como todo ciclo humano, llegó a su fin un 20 de julio de 1937,
fallece en Roma después de haber visitado al Papa Pío XI de un ataque cardíaco. Fallece Marconi. Tanto es así que decretan luto nacional en Italia, y al día siguiente, el día de su entierro, a las 6 de la tarde, hubo un silencio radial global en honor a este prestigioso personaje. Marconi está sepultado en un mausoleo debajo de Grilla Grifone, su propiedad, donde hizo sus primeras experimentaciones. Logró convertir un experimento científico en un sistema práctico de comunicación radiotelegráfica, abriendo las puertas a inventos como la radiotelefonía, el radar, la radiodifusión, la televisión. Por supuesto, fueron muchos los homenajes que a través de los años se le han hecho a este gran personaje. Aquí tenemos a su hija, Elettra, con la estampilla centenaria de Marconi de Inglaterra. También en Italia se usó el papel moneda, un billete de 2.000 liras para el centenario de esa primera comunicación. En Poldhu existe un monumento, ya las antenas evidentemente no existen, pero desde el sitio hay un monumento desde donde se realizó las primeras transmisiones radioeléctricas transatlánticas. Y el Club de Radio de Poldhu lo pueden ver arriba, y también tenemos una foto ahí de la Elettra. El Club de Radio de Poldhu tiene el indicativo Golf Bravo 2 Golf Mike, que conjuntamente con lo que estamos haciendo precisamente en el día de hoy, que es el Día Internacional de Marconi. Desde el año 2008, la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, conjuntamente con grupos internacionales, sacamos al aire nuestra estación de eventos especiales 4M5 Mike para la realización de estos contactos en las bandas de fonía, las bandas de HF, en las modalidades de fonía, telegrafía y digital. Y en los actuales momentos las estamos sacando al aire durante estas 24 horas UTC del día 23 de abril, porque siempre se realiza esto el día sábado antes del día 25, es el Día Internacional de Marconi, pero su nacimiento el día 25 de abril. También la Fundación Guillermo Marconi saca al aire desde Villagrafone el indicativo especial Italia Yankee 4 Fox Golf Mike. Esta es Elettra dando un mensaje a la radioafición en conmemoración del Día Internacional de Marconi. Y en Villa Grifone existe parte del casco de la Elettra, donde Marconi desarrolló muchos de sus experimentos en su laboratorio. E inclusive la Italiacero Golf Mike, Fox Golf Mike, para concursos especiales. Ahí están en el segundo lugar en multioperador, pero fíjense ustedes que más abajo, en la multioperador multitransmisor, déjenme poner aquí, está la YB9 Alfa Alfa, primer lugar en multi en el concurso de fonía del CQ en 1960. 66, creo que era, 65. Bien.
Eh, Este es un diploma que le otorgan a ciertas estaciones que realizan los contactos, pero es así como Guillermo Marconi viene siendo un ser excepcional que verdaderamente fue un luchador. Trabajó mucho y de verdad mucho. Su vida fue un constante trabajo en función de su trabajo, el estudio y sobre todo las conclusiones a las que llevaba y pudo desarrollar su invento desde el punto de vista comercial. Sus hallazgos han transformado el universo, cooperando notablemente al mejoramiento de la condición humana. La firma de Guillermo Marconi, y muchas gracias a todos por su atención. Y, bueno, Ramón, agradecido por excelente, excelente charla sobre lo que fue la vida de Marconi, y como tú lo dices, padre de la radioafición, quizás el primer radioaficionado. Y como se habrán dado cuenta, muchas cosas las que, y antenas que usó Marconi todavía se utilizan. Y hay gente que dice, wow, eso es algo nuevo. Por ejemplo, unas que se vieron ahí en la charla, que es como un arreglo, lo que llaman ahora una Foursquare, que era como, ese era como un cuadro de 8 antenas. Mucha gente lo ve como algo novedoso. Y mire, ya Marconi lo estaba utilizando hace más de 100 años. Entonces, para que vean que la radio, muchos dicen que están inventando algo, ¿no? Ya eso estaba inventado. Lo único que se ha ido mejorando. Entonces, bueno, vamos a pasar a, a escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan sobre el día de hoy? Tienen el derecho de palabra, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano y comencemos a hacer debate y a escuchar sus comentarios. Así que adelante. Una de las cosas que podemos concluir de su vida, evidentemente, para la gran mayoría, el inventor de la radio, el mago de la radio, pero en realidad la radio es una invención colectiva porque fueron muchos los experimentadores que cada uno fue aportando a través de los años a muchos de sus ideas, sus leyes, como las de Maxwell, los aportes en equipos de recepción, la idea de lo que descubrió Hertz, las ondas electromagnéticas, toda una serie de cosas, y ponerlas juntas todas como para que pudiese realizarse el final, que fue la radio, la transmisión inalámbrica de señales. Marconi fue perfeccionando cada uno de estos y su trabajo. Recuerden ustedes, este era un jovencito de 21 años, llegó a Inglaterra con ya cierta experiencia en esto. Y, y fue un luchador constante, un emprendedor en esta área. Y finalmente no solamente lo trabajó desde el punto de vista del invento, sino lo comercializó y lo dio a conocer a todo el mundo, a lo que conocemos en los actuales momentos. Y siempre digo a los muchachos en los cursos, lo que dije antes, nosotros los radioaficionados somos los herederos de Marconi y tenemos que continuar su labor. Y así es, Ramón. Yo creo, ya todavía el cambio, Gregorio, que tiene la mano levantada. Yo creo que Marconi, una de sus virtudes fue agarrar, había una caja de piezas regadas por todas partes, y él lo que hizo fue agarrar una de aquí y una de acá y ensamblar algo que todos venían experimentando, pero nadie había dado con ese punto de unir todas esas cosas.
y Marconi lo logró hacer, unió todo y sacó e inventó la radio, vamos a decirlo, porque aunque hay teoría que dice que hubo otras, entre ellos Tesla, Popov, que, que también estuvieron, algunos dicen que fueron primero, otros dicen que no, pero como no estábamos ahí, no sabemos cuál es la verdad de ese momento. Lo que sí es que, bueno, Marconi supo potenciar y administrar todos esos inventos, todos esos conocimientos que había y unirlos para hacer, hacer la radio y bueno, comenzar este mundo tan maravilloso e importante, porque no solo maravilloso para nosotros, porque nos encanta la radioafición, pero importante para el mundo, porque de ahí en adelante el mundo fue otra cosa, pues, la comunicación inmediata, cosa que no sucedía antes de la aparición de la radio. Gregorio, adelante. Muchas gracias, buenos días Ramón, buenos días para todos. Déjame quitar este tapabocas aquí, espérate ahí que estoy en el martillo. Buenos días para todos. Ramón, un abrazo, saludo. Si ves que me desconecto, es que ya arranqué, no estoy en Caracas. Ayer hablé con Nelson, Ramón, está aquí en Cabudare. Mira, Ramón, una pregunta. Yo le escuché una vez a YB5 Lima Italia Xilófono, mi maestro en la radio, José Manuel Valdés, que me habló de un padre brasileiro o un sacerdote, que fue el primero que transmitió señales de radio, el padre Manuel de Laura. Anda una corriente de radioaficionados que apoyan esa teoría. ¿Qué se sabe de eso para nosotros seguir celebrando el Día de Marconi sin problema? Te copié muy bien, muchas gracias, excelente posición. Pero aquella corriente que señala que el primero fue el padre Manuel de Laura, ¿qué se sabe de eso, Ramón? Buen día. Si ve que me desconecto, me disculpa que estoy en el martillo, pero lo escucho. Reconozco mi ignorancia, Gregorio. Lo que sí siempre ha sido controversial quién fue el primero. Inclusive en España hay algunos y otros en Argentina. Fíjate, tú estás haciendo mención allá en Brasil, pero el que está mundialmente aceptado es esta versión. Por lo menos fuera de Rusia, porque Rusia para ellos es Popov. Pero no solo eso, Ramón. También hay quienes dicen que Marconi utilizó la patente de Tesla, que eso fue a juicio y todo, eso llegó hasta juicio, que Marconi utilizó la patente de Tesla para inventar el radio. Entonces, pasa que en esa época, donde todo era lento y todo tardaba, no es como ahora que las noticias son inmediatas y todo está como más registrado. En aquella época no, todas las noticias, tú te enterabas de que había pasado algo un mes después, porque no, las telecomunicaciones eran incipientes en todo sentido. Entonces, mira, era más fácil de que ocurrieran esas cosas. Y sí, puede ser que haya alguno que haya inventado o haya descubierto algo antes que otro. Pero recuerda que en esa época todo estaba toda la tecnología, lo que era la parte electrónica, era incipiente y estaba habiendo muchos descubrimientos por todas partes. Había muchos investigadores y cada quien hacía sus cosas prácticamente individuales y en secreto, porque no existían herramientas como ahora, como Internet, que ahorita muchos científicos se conectan y montan sus descubrimientos inmediatamente o lo que están estudiando lo suben a Internet y varios científicos se conectan y pueden conseguir quizás más cosas. En aquella época no, pues no existía ninguna de estas herramientas. Entonces sí, no, mira, puede ser que haya alguien que haya logrado comunicarse primero, pero no lo documentó a tiempo. Y el primero que lo documentó fue Marconi y bueno, si él fue el primero, se gana el título. Así es. Y una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta en esta historia
es que no es que solamente seas el primero. Creo que lo más importante que yo aprendí de su vida es el emprendimiento que tiene. No se detenía ante nada. Eh, ah, ¿Qué cantidad de obstáculos tuvo para lograr sus objetivos? Siempre estuvo adelante. Eh, Hacía sus experimentos, los presentaba aquí, no tenía apoyo, se fue para Inglaterra, eh, allá consiguió parcialmente apoyo y ahí básicamente fue donde le desarrolló mucho más. Pero sin embargo, regresa a su tierra y sigue presentando sus inventos y bueno, finalmente es allá donde vive. Pero sobre todo son la tenacidad, la persistencia. No importaba los obstáculos que tuviera, él seguía adelante. Y siempre hemos dicho con frecuencia todo empieza por un sueño, los grandes logros del hombre. Y aquí este es un ejemplo eh, eh, palpable, ¿verdad? Primero, nadie logra nada solo. Siempre se necesita la ayuda de otros, pero su constancia, perseverancia, sacrificio, etcétera, son los que al final se obtienen los resultados como él los tuvo. Y evidentemente cambió el mundo. Si hay algo que verdaderamente cambió sobre la faz de la tierra, fue la radio. No hay duda. Claro, conseguir la casi inmediatez de las telecomunicaciones era importante. Bueno, mismo al aparecer la telegrafía, pero la telegrafía, recuerda cuando Morse inventa el telégrafo, eh, todo era vía alámbrica, eran todas las comunicaciones vía alambre. Entonces, comunicar el mundo entero era más engorroso, porque imagínate, tenías que lanzar cables submarinos, cables aéreos, bueno, cualquier cantidad de hilos de cobre por todo el mundo. Y imagínate cambiar todo eso inmediatamente por señales de radiofrecuencia, donde tú no tienes que utilizar gran cantidad de cables, sino el cable necesario para hacer la antena y conectar la antena al transmisor y al receptor. Es la única cantidad de cable que tenías que utilizar y eso hizo que, bueno, que todas las comunicaciones llegaran mucho más allá a lo que llega el cable. Porque imagínate cómo harías tú para, sobre todo la parte, vamos a hablar de Asia, lo que es Nepal, todo eso, cómo tú pasas por cables por todas esas montañas, o sea, a través de las montañas, por encima de las montañas. En cambio, la RF puede con todo eso, la radiofrecuencia pasa por todos esos obstáculos. Entonces, eso hizo también que el desarrollo fuera más rápido y las telecomunicaciones más inmediatas. Ya una noticia, algo que pasaba en Japón, ya más avanzado, hace 10 minutos lo tenías inmediato. Antes del invento de todas estas cosas, tenías que esperar meses a que llegara el correo, llegara físicamente una carta. Me hiciste recordar, fíjate la importancia de las comunicaciones. Mi papá me contaba que en el pueblo en Oriente, ellos vivían en las afueras del pueblo y de repente era un pueblo donde había muchos inmigrantes europeos, de Córcega básicamente. Y una noche habían fuegos artificiales y ellos se me decían, ¿qué estará pasando en el pueblo? Total que al día siguiente van al pueblo y preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué están celebrando? Y entonces le dicen, no, es que terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Terminó la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, esa información les llegó al pueblo un mes después que había terminado la guerra. Fíjese la importancia de
las comunicaciones. Y este es un hecho evidente del avance de las comunicaciones, donde, como dices tú, aquí en el acto se sabe todo. Y todo debido a las radiocomunicaciones. Esto es algo verdaderamente importante lo que Marconi desarrolló, y estoy seguro que no fue él solo, fueron aportando cada día más, y Marek nos puede aportar esta información. Los equipos básicos que tenía Marconi luego comenzaron con los diodos, los triodos, etcétera, y todo mejoró. Y cada quien iba haciendo aporte, Forrest, etcétera. Marek sabe mucho más de eso, pero cada uno lo fue desarrollando, pero todo tenía su base en los estudios de Marconi. Exactamente. Fíjate, Ramón y todos aquí, los equipos de Marconi, el tamaño que tenían los equipos para comunicarse y quizás lanzar, y en principio solo telegrafía, imagínate, esos equipos, y ahora tenemos esto, que esto es un equipo, esto es un radio, esto es un radiotransmisor, o sea, y de aquello mira a dónde hemos llegado, y hasta más pequeños. Entonces, Marek, tú que estuviste allá ayudando a Marconi en esa época, ajustando las antenas. No te escuchamos, Marek. Prendiste el micrófono, pero no te escuchamos. Ni te vemos tampoco. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Hola, sí. hola, hola. Sí, te escuchamos, Marek. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién Bueno, habla? no sé, no puedo hablar. No, sí, se escucha bien, Marek. Se escucha perfecto. Creo que ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, Marek. Ah, ok, ok. No, lo que quería comentar es en los tiempos de Marconi, ¿no? Resulta que lo que comentaron ahí del Alexander Popov, resulta que los rusos desde la época de la Guerra Fría siempre han intentado decir que los inventos son de ellos, ¿no? Es el caso de la radio, que dicen que no fue Marconi, sino fue Alexander Popov. En el caso de la televisión, que fue inventada por un escocés, por John Baird, resulta que la inventó un tal Nipkow. Y la famosa carta de Smith, que es un nomograma que transforma coordenadas rectangulares en coordenadas polares y que se usa para estudiar cómo varía la impedancia a lo largo de una línea de transmisión, y ahí se ve gráficamente la relación de ondas estacionarias, se ve el coeficiente de reflexión, se ve una cantidad de cuestiones que nos interesan a nosotros los radioaficionados. Resulta que ese no es la carta de Smith, sino es la carta que inventó un supuesto ruso. Entonces, yo le decía a los alumnos allá de la escuela de eléctrica, que muchos compraban libros allá enfrente del cafetín de ingeniería, que había un puesto que vendía libros de la editorial Mir de Moscú. Mir quiere decir paz en ruso. Y ellos tenían esa información de los inventores rusos. Entonces yo les decía a los alumnos, no, chicos, el inventor ruso más famoso se llama Reguspatov. Ese fue el que inventó todo, Reguspatov. No sé si ustedes se dan cuenta, pero Reguspatov quiere decir registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, o sea, rec.us.pat.office. Reguspatov. Sería el comentario. Ok, chao. Bueno, eso es típico de esas doctrinas
de la Unión Soviética de la época. Y bueno, y, y creo que todavía es parte de esas doctrinas de hacer creer a su gente que ellos eran los grandes inventores. Bueno, seguimos con los Ahí lo voy a micrófonos poner en el abiertos. chat ahorita. Lo pongo en el chat para que lo vean ahí cómo luce. Ok, dale, Mare, gracias. Bueno, seguimos con cualquier pregunta, duda, comentario. Adelante. La gente como que no tiene muchas ganas de hablar. No, ya, aparte de todo, como decíamos antes, todos estos inventos, y siempre, mira lo que comentó Marek ahorita sobre los rusos, siempre va a pasar que va a salir alguien que se va a querer acreditar algún invento, otros que... Eso eso es normal en todo el mundo y sigue pasando en la actualidad de que alguien inventa algo y siempre va a venir alguno que dijo que también lo estaba estudiando y es parte de su invento. Y ahora, bueno, ahora sobre todo que hay más colaboraciones entre científicos de todo el mundo que ya se unen para, para investigar. Pues ya esos inventos de la época eran inventos macro, ahora los inventos son micros o mejoramiento de los inventos, que es lo que está sucediendo ahora. Mauro, cuéntanos algo, coméntanos algo de esa época. Bueno, yo no estaba ya en esa época, pero sí quiero hacer un comentario de bastante importancia. Maret Lenkel o Marelli Lenkel fueron uno de los primeros transmisores multicanales para las empresas telefónicas. Y hablando de campos electromagnéticos, por supuesto, hay que darle el valor a Marconi. Pero los adelantos hoy por hoy relacionados con telecomunicaciones, las redes más grandes de información o de interconexión son a través de fibra. China se conecta con la Unión Soviética y distribuye el transporte de Internet en toda Europa, con centenares de kilómetros o millares de kilómetros de cables ópticos, después unidos a los cables de fibra óptica, que hoy nos permiten navegar por todo el mundo a una velocidad excepcional y un ancho de banda estupendo. Indiscutiblemente que para nosotros como radioaficionados, esta información transmitida por Ramón es de mucho valor, porque muchas personas no conocen la realidad de los comienzos del campo electromagnético. Indiscutiblemente que todo su aporte para el campo de la radiotransmisión nos favorece. Yo opino que a cada quien hay que darle su valor y su valor de estudios y dedicación para que hoy por hoy tengamos lo que nosotros tenemos. Un gran transmisor como el que tenía Marconi, o el que tú enseñaste hace rato, Antonio, una cajita chiquita ahí de un cubito y ya puedes transmitir electromagnéticamente. Mi comentario. Muchas de las cosas que nosotros conocemos en la actualidad o tenemos como radioaficionados conceptos muy superficiales. Para la época eran completamente desconocidas. Campos electromagnéticos, atmósfera, ionosfera, de eso no se desconocía. Fíjense que él luchó contra los científicos de la época que decían que más allá de 300 kilómetros por la curvatura de la Tierra no iba a haber comunicaciones. Y sin embargo, se echó un viaje, cruzó el Atlántico, hizo las instalaciones
eh, y escuchó la primera señal, porque en realidad no fue que conversó. Esa primera fue la primera transmisión y fue captada. Ahora, todo eso era en esa época, era magia. Cuando digo magia era porque la gran mayoría de la gente no sabía por qué, cómo se explicaban todas esas cosas que estaban existiendo y que estaban viviendo y no sabían cómo se transmitía, qué era. Um, eh, Nosotros en la actualidad podemos entenderlo, pero en aquella época era todo nuevo para ellos. Y poquito a poco cada quien fue poniendo distintas granitos de arena para completar y poder eventualmente colocar una estación al aire. Las antenas se deben a Marconi, porque al principio tenían era una varillita y esa varillita sacaba una chispa y esa chispa se escuchaba a varios centímetros, por decirlo así, o se podía captar. Pero cada vez más él notó que colocando, entre comillas, una antena e inclusive conectando cables a tierra, que esa era otra cosa que no existía, ayudaba a este proceso. El tipo de antenas, todo se fue desarrollando. Era oportunidades de experimentación y de descubrimientos notables. Y fue algo excepcional. Cuando las demostraciones que él hacía, la gente veía la importancia que tenía eso para las comunicaciones, porque no es solamente hacer llegar una señal, sino interpretar una señal, que en ese entonces pues adaptó las señales telegráficas. Por ejemplo, al principio era simplemente un chipoteo que se podía recibir, pero luego desarrolló una señal, esa señal de telegrafía, la señal de una portadora, y luego la fraccionaba, porque eso se debe a él, incorporar el clave Morse o el código Morse a la radio para poder llegar un mensaje. Ese es otro cantar. Y todo eso es producto de una mente brillante que él tenía. Antonio Gatti está en frecuencia Tú compartiendo con mencionaste, nosotros. tú mencionaste los primeros pasos del radar. Exactamente. YB5DRN trabajó mucho tiempo en el radar de Maiquetía y él detectaba en el radar señales de radar de México. Explicación de matemática no es válida porque la curvatura de la Tierra no permite eso, pero pues se descubrió los pasos con rebotes en la atmósfera y permitían esos efectos. Los aviones, se pueden detectar aviones 400, 500 kilómetros de distancia, solamente porque está muy alto, no hay rebote hacia la Tierra. Indudablemente que todos estos desarrollos, todas invenciones, lo que nos enseña es que el campo magnético indudablemente es extremadamente importante. Inclusive las atracciones de los cuerpos celestes, estrellas, planetas, etcétera, todos están rodeados de campos magnéticos. Adelante. Así, mira, algo que dijo Ramón, que en aquella época parecía mágico. Yo creo que todavía sigue siendo mágico, porque la mayoría de la gente no entiende cómo sucede, cómo se producen estas comunicaciones. Lo que pasa es que se volvió tan cotidiano y tan normal que dejó de ser mágico. Pero es por lo cotidiano, no por el entendimiento. Porque ya nosotros mismos nacimos ya con todo, ya la radio existía. O sea, ya nos acostumbramos a que prendíamos
en la casa, el radio, o perdíamos el televisor y era algo cotidiano. O sea, no teníamos por qué investigar por qué sucedía eso. No era cotidiano. Pero Tú te si nos refieres al llegamos a blanco y negro, sorprender, ¿no? por supuesto, a eso iba. Pero si nos sorprendimos, me imagino que muchos aquí se habrán sorprendido cuando se hizo en Venezuela la primera transmisión a color, que fue, creo que si no me equivoco, BTV, el Festival de la óptica, que fue la primera ¿Sabes transmisión de dónde se color hizo esa transmisión, Antonio? en BTV, ¿no? No. En, no sé si recuerdas los indicativos de Pablo Miliani. No recuerdo. Ellos estaban allá en Trujillo, que tenían un punto de repetición. Y Castejón y otros miembros que no son radioaficionados, el único era Castejón, se hizo las primeras pruebas de transmisión de televisión en color en Mérida, desde la ULA hasta ese punto de repetición. No sé por qué no me extraña que Castejón estuviera metido ahí. No me extraña. Bueno, Castejón siempre ha formado parte de la transmisión de televisión desde su inicio, y ese era pues realmente su profesión, Sí, sí. no como radioaficionado, sino como profesional. Por eso no me extraña. Por eso no me extraña. Entonces, fíjate, eso fue un suceso para nosotros. ¡Wow! Televisión a color. Igual, las primeras comunicaciones que hizo Marconi, eso fue un suceso para el mundo. Y seguirán pasando cosas así, que en un principio será un suceso, después será algo muy, algo cotidiano. Ahí tienes, tú ves un muchacho ahorita de 15 años, sí, yo creo que ya 15 años, 10 años, lo agarras con un teléfono estos viejos de discado y no sabe manejar ese teléfono de discado. Pero agarras un celular y le dan la vuelta para atrás y para adelante y lo desarma y lo vuelven a armar y sigue funcionando. Entonces, muchos de esos inventos, gracias a esa gente, está sucediendo. Tenemos lo que tenemos hoy en día. Mira, esta semana Antonio Gatti cumplió años. Esta semana, así que feliz cumpleaños, Antonio. ¿Y qué nos comentas tú sobre Marconi? Yo creo que aquí, el que está aquí, de los que estamos presentes, tú eres el que está más cerca. Mira, Antonio, tengo problemas con internet como de costumbre. Le doy las gracias a todos los que me han mandado felicitaciones por correo. Y en cuanto al tema, es muy interesante. Ay, Dios mío, ahora no puedo ni hablar. 87 primaveras son muchas, pero la estructura está vuelta a un desastre, pero la cabeza sigue funcionando bien. Y estoy con un problema con esta gente del Windows 11. Y resulta que me dejó de funcionar el disquete de hace 3 días, creyendo que se echó a perder y eso y lo otro. Hoy averiguo que la última actualización que hicieron de Windows Soft, el driver que maneja el disquete parece que tiene problemas y entonces hay una cantidad ahora de fixes que estoy buscando cuál es el que me hace funcionar el disquete, porque ahí tengo información importante. Todos los backups anteriores los tenía allí. Esto no forma parte, lógicamente, de las transmisiones ni nada de eso. Fuera de eso, tocayo, usted dijo que los cables y eso y lo otro, la mayor cantidad de transmisiones hoy en día son vía cable, subterráneo, son kilómetros y kilómetros, sobre todo de fibra óptica, que tiene un ancho de banda tremendo. O sea que la misma internet que nos permite comunicarnos con China, Japón, con Australia, todo va vía cable, porque el cable tiene 200 veces más, como dirían, posibilidad de transmitir datos que vía satélite. De manera que siguen instalando kilómetros y kilómetros de cable, como dijo Mauro. Esto es verdad. Esa es la información que yo tengo. Pero lógicamente
hay el caso de las transmisiones vía radio, lo que está ocurriendo actualmente con ¿cómo se llama? Elon Musk, que tiene un sistema metido ya en órbita, unos 2000 satélites de baja altura, y prevé su sistema, habla de 12.000 satélites, que son los cubos satélites que nosotros conocemos, que son muy pequeños, pesan alrededor de 1 kilo, son unos cubos más o menos de 10 por 10 por 10, 12.000 satélites de ese tipo para cubrir el mundo entero, Internet, a baja altura, porque la baja altura, o sea, estos satélites que vuelan alrededor de la Tierra a 1.700, a 1.600, a 1.800 kilómetros, depende de la órbita. El tiempo, por ejemplo, a un satélite de la Tierra, a un satélite que esté fijo, es mucho mayor que el tiempo que se gasta la transmisión de Tierra a un satélite a 1.700 kilómetros, porque los satélites fijos están a unos 35.000 kilómetros de altura. Entonces, si ustedes ven el tiempo que hace falta para una señal de ir y venir, no es lo mismo a 1.700 kilómetros que a 35.000. Piensa en hacer el futuro de Internet, y cubrir todo lo que es el mundo entero, inclusive la zona que actualmente no tienen Internet, simplemente porque no les llegan los famosos cables de que estamos hablando. En todo el hemisferio sur de la Tierra es donde hay más países, pues, que son los que tienen más problemas con eso. Con ese sistema, cuando llega a funcionar completo, los 12.000 satélites, imagínense ustedes, van a abarcar cualquier sitio de la Tierra, las comunicaciones. O sea que esa es la gran diferencia. Y eso es lo que nos permite hacer los avances de la tecnología, que no existían en la época de Marconi. Marconi fue el primero. Marconi lo que hizo fue transmitir lo que normalmente la bobina de un motor de un carro, la chispa que se produce en la bujía, si se oyen en el radio, si no fuera por un sistema que hay para atenuar esos ruidos. De manera que el sistema Marconi era producir chispas que se transmitían a través del éter, que no sé qué es hoy en día todavía, ni los grandes científicos pueden saber qué es el éter en realidad. Pero bueno, ¿qué hizo Marconi? Esos chispatos que producía, puso uno detrás de otro para producir en código Morse la letra o un punto. Eso fue lo que hizo. En cuanto a las antenas, bueno, las antenas de Marconi no eran basadas sobre los conocimientos que se tienen hoy en día de antenas. Simplemente se dio cuenta, pues, que, claro, si usted pega una bujía de un carro a una antena, a un pedazo de cable en el aire, lógicamente los chispazos van a llegar mucho más lejos, o sea, van a interferir mucho más lejos. Bueno, y en cuanto a la cuestión de la Tierra redonda, bueno, era en aquella época que se creía que más allá del horizonte no se podía llegar. En VHF y UHF, microondas, es hoy en día la misma cosa. No se puede llegar más allá de lo que prácticamente permite la curvatura de la Tierra. Pero dése cuenta que hoy en día con las comunicaciones en VHF, UHF, microondas, estamos recibiendo fotografías de alta definición de Marte, que está a 380 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, una distancia increíble, que no tiene nada que ver con la curvatura, sino a través del espacio.
Y cuando yo hice mucho los primeros satélites, el Oscar 7 y el Oscar 8, que eran satélites de baja altura, casualmente. El periodo era más o menos 1 hora y media. Cada hora y media ellos cruzaban el Ecuador. Entonces, en la mañana teníamos 3 órbitas posibles. Una mucho más baja en cuanto a la altura de la antena. Después había una intermedia que más se acercaba a nosotros, o sea, estaba sobre nosotros. Y la tercera estaba más lejos. 3 en la mañana, porque la rotación del satélite permitía que 3 órbitas las tuviéramos en la mañana y 3 órbitas en la tarde, que venían del sur. Cuando la transmisión en el modo B, creo que era, no me acuerdo bien, porque fue hace muchos años, la transmisión era en UHF. Yo calculaba, tenía el transmisor de 10 vatios, lo que se comía para llegar, se comía el 70% de estos 10 vatios que emitía el equipo, o sea que aproximadamente le llegaban 3. Bueno, esa misión golpeaba al satélite que tenía un repetidor prácticamente. En UHF recibía el satélite la señal y la retransmitía en VHF. Y las señales de vuelta aquí en Venezuela eran del orden del S9, perfecto. Y el satélite cuando aparecía sobre Argentina estaba a 5.500 kilómetros. Hubo un caso que todavía no tengo respuesta hoy en día de lo que ocurría. Era el beacon del satélite que cuando se suponía que estaba sobre el polo no dio ese oído, porque casualmente no debe ser, y sin embargo se oía el beacon del satélite cuando estaba sobre el polo sur. Después silencio y volvió a aparecer el beacon cuando ya estaba sobre Argentina, más o menos unos 5.500 kilómetros. Bueno, era en aquella época cuando tampoco teníamos mucho conocimiento sobre satélites. Pero fíjese que con señales relativamente débiles, el satélite transmitía también con poca potencia, de 1 vatio, 1,5 y recibió señales aquí en VHF de S9. Después hay una cantidad de cuestiones que no tienen explicación, como por ejemplo el transecuatorial. Yo he hecho contacto con un walkie-talkie en VHF con la Argentina, cuando se abren las condiciones que la hemos llamado transecuatorial. Eso no tiene mucha explicación, por lo menos a mi nivel. Puede que quien sabe más que yo tenga soluciones para eso. Pero sí, yo puedo en 520, o sea, en 520, que era donde normalmente se utilizaban los walkie-talkie en aquella época. En cuanto a la estación espacial, o sea, hoy en día la tienen convertida prácticamente para lo que yo llamo el turismo espacial. Bueno, cuando pasa sobre he tenido chance 4 veces de ver la estación espacial. Cuando pasa encima de nosotros, que no hay, solo en un atardecer he tenido la oportunidad de ver la estación espacial a simple vista, sin anteojos, sin telescopios, sin nada de eso. Claro, estar por encima nuestro, a 400 kilómetros de altura que está, con un walkie-talkie tú te puedes comunicar tranquilamente espacial, siempre que haya algún colega que tenga un walkie-talkie en la estación espacial, porque si no hay colega no hay manera. De manera que eso es lo que está funcionando claramente. Y bueno, y hoy en día la tecnología permite la programación, por ejemplo. Yo me hice mi propio programa para
para poder rastrear el Oscar 7, el Oscar 8. Simplemente es trigonometría, problema de trigonometría elíptica, que no tiene nada que ver con lo que es la topografía normal, sino simplemente son soluciones de ángulo en el espacio, donde, por ejemplo, entre Caracas y París, para tener la idea, uno se empata 3 puntos. Un punto es donde está Caracas, un punto donde está París y un punto es el centro de la Tierra. Ese plano que forma un punto, la circunferencia de ese plano permite a un cierto momento un vuelo directo entre Caracas y París, que es lo que hacen hoy en día, todos los pilotos saben de eso. Bueno, aunque hay programas hoy en día que lo hacen automáticamente. Yo me hice mi programa, cada minuto, además, W1 a W ha transmitido toda la vida, toda la noche transmitía un noticiero y mandaba lo que llaman un chorro de números que se metían en el programa para las correcciones que hacía la NASA de satélites que eran para radioaficionados. Los K7 y los K8 eran solo para radioaficionados. Esas correcciones permitían que con el programa que uno hacía, supiera el momento donde estaba el satélite. Yo pude comprobar que el Ávila, o sea, la altura de 2000 metros que tiene la, quitaba minutos toda la mañana de comunicación, porque el satélite estaba detrás de Ávila, se había descubierto. Después, a medida que se acerca sobre nosotros, empezaba la comunicación. Y no, eso sí, con ese tipo de antena, en aquella época, yo tenía uno de los muchachos, a Roberto, que era el que movía la antena. Cada minuto tenía que poner la antena y el azimut. Y bueno, y yo me encargaba de la comunicación. En una oportunidad que tuve una pierna rota y la cabeza, toda la mañana y toda la tarde con el 8, Brian, que él hacía radio también, satélite. Bueno, nos saludábamos y eso y lo otro. Un día muy baja, que era más o menos a 45 grados sobre el Atlántico, me llaman y yo acostumbrado a recibir este W8, lo saludo, hola Brian, no, W8 no, 8W, Senegal. Bueno, una apertura de 2 minutos porque la otra era en el medio del Atlántico. Pude contactar en viaje con Senegal en África, que creo que muy poca gente ha tenido esa suerte. Pero bueno, eso en aquella época, como trabajábamos los radioaficionados. Hoy en día, claro, repito, walkie-talkie, celular, los satélites que ha lanzado con los celulares, tú tienes una computadora portátil y puedes ver todo lo que está debajo, que es lo que están haciendo en Europa hoy en día. Saben exactamente los movimientos de todo el mundo, ven zona completa, hay fotografías muy buenas que son repetidas de lo que mandan estos satélites. Yo tengo unas cuantas también, donde se ven urbanizaciones completas, calles, casas, árboles. Y si hay algún vehículo debajo de los árboles, también se ven. Y bueno, esas son como diríamos, en lo que nos han permitido hacer los avances de la tecnología cuando digo antiguamente, digo hace 20 años, hace 25 años, no más, que respecto a la época, digamos, a lo que son la época que los hombres están acostumbrados. 25 años sería un momento. Bueno,
han adelantado de tal manera las comunicaciones, que hoy en día, pues, con un celular hablamos con Australia, con Nueva Zelanda, con China, con Rusia, con lo que queremos. Y a un precio relativamente bajo. Yo recuerdo, hace 20 años, comunicarse a larga distancia costaba un ojo de la cabeza. Y entonces nosotros, los radioaficionados, teníamos el sistema, el Fonpatch, que ha ayudado a mucha gente de otros países que no tenían cómo pagar una comunicación con su casa. Bueno, todo eso ha quedado en el pasado, pero en un pasado muy, muy cercano, ¿no? Súper remoto. Bueno, todo eso se debe, le daríamos gracias a lo que comentó el J5 Eco Delta, Ramón. A estos señores que con Marconi y compañía empezaron con las comunicaciones y seguramente ni siquiera soñaron a dónde podían llegar las comunicaciones hoy en día. Dese cuenta, repito, desde Marte, que está a 300 millones de kilómetros, no sé cuántos millones de kilómetros, no solo recibimos fotografías, sino que manejamos el camión que se ha mandado a Marte, que es el que nos permite recibir la fotografía, pero fuera de eso, el que hace la prueba de los terrenos y esto y lo otro, camina, todo eso lo manejamos desde la Tierra gracias a las comunicaciones. Eso se llama los servomecanismos que tienen. Bueno, de no ser así, no podríamos absolutamente, ni soñaríamos tener una transmisión desde Marte. Pero bueno, fíjense que eso se ha adelantado tan rápidamente y hoy en día pues, podemos hacer cosas que ni siquiera se esperaron hacer hace 20, 30 años. Yo quisiera estar dentro de 20 años para saber lo que nos permitirán hacer dentro de 20 años las comunicaciones. Estoy seguro que será difícil que esté, pero me gustaría estar para saber qué otra cosa nos permiten hacer estos adelantos tecnológicos. Bueno, dicho eso, pues no quiero fastidiarlo más, me quedo callado porque, y doy gracias a Dios que se ha mantenido Internet, me ha permitido hacer esa charla. Señores, buenos días. Yo me tengo que retirar entre paréntesis porque me viene un cliente. Gracias, repito, a los que me han mandado las felicitaciones por la 87 primavera y les digo que espero llegar a 100. Espero que estén ustedes también. Hasta luego, pues. Feliz día, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, esperemos que llegues a 100 y nos invitas a la fiesta, ¿viste? Lo esperamos estar ahí también en esa época. Mira, vamos a pasar ahorita al horario libre. Vamos a cerrar el programa por el día de hoy, pero no se desconecten y seguimos conversando sobre el tema u otro tema que tengamos pendiente. Entonces, bueno, quiero darles gracias a todos ustedes por hacerse presente el día de hoy a este programa Hablemos de Radio, muy interesante, como siempre, para variar. Siempre son, un poquito se me va a subir el ego, siempre estos programas son muy buenos, ego aparte. Quiero agradecerle, bueno, a nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, Grupo X Caracas, y todos ustedes, sábado a sábado, nos acompañan y hacen posible que tengamos esa fuerza para seguir haciendo el programa. Se agradece también que si tienen algún tema que quieran que sea discutido en el programa o quieran desarrollarlo, son bienvenidos. Entonces, bueno, sin más, nos vemos el próximo sábado con otro tema interesante que se estará anunciando prontamente.